nos encontramos en una nueva entrega de Juris al Paso, en la editorial Juris de la ciudad de Rosario, y la verdad que tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, doctor Daniel Albeta. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y no hace falta por ahí los colegas que lo presentemos al doctor. Él es el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de nuestra provincia y, como él siempre dice, un abogado, ¿no? Un abogado, antes que nada. Un abogado en ejercicio de la magistratura. Un abogado en ejercicio de la magistratura, lo cual es un título muy interesante también y nos queda para desarrollar. Bienvenido, doctor. Gracias, no, al contrario, por la invitación, muy amables y un gusto estar aquí. Muchas gracias. Daniel, nos encontramos en un contexto histórico para todos los poderes a nivel provincial, así que bueno, nobleza obliga empezar por el tema de la reforma de la Constitución. ¿Qué justicia queremos y qué justicia necesitamos que se vea reflejada en nuestra Carta Provincial? Bueno, nosotros teníamos una constitución, la de 1962, que fue una constitución de vanguardia para su tiempo. En alguna oportunidad o en varias oportunidades supe decir en los últimos años que lamentablemente había quedado fuera de tiempo, fundamentalmente porque era una de las dos constituciones provinciales que no fueron modificadas después de 1994, y bueno, una gran oportunidad institucional. Una constitución es un proyecto de distribución del poder, y una constitución también es un proyecto, una carta de navegación, decía Alberdi, para la vida de todos, en este caso, y todas las y los santafesinos. Y obviamente no puede quedar fuera del abordaje lo atinente a uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial. Y el problema es que la Constitución limita o habilita solo algunas cuestiones vinculadas a la organización y al funcionamiento del Poder Judicial, que tienen que ver con la integración de la Corte, que tienen que ver con la permanencia en el cargo de los ministros de la Corte y de los magistrados, pero que tienen que ver también con el Ministerio Público Fiscal y con el Servicio Público de la Defensa. Pero hay un artículo que está habilitado que nos permite, o que por lo menos yo lo planteé esto en la legislatura, que permite con muy pocas palabras, digamos, dejar como corresponde en una constitución una suerte de matriz que tienen que ver con el desarrollo de toda una reforma estructural del sistema de justicia. Un artículo que se refiere a cómo está integrada la Corte y las cámaras de apelaciones. Nosotros hemos propuesto reemplazar la expresión cámaras de apelaciones por tribunales de revisión, y esta pequeña modificación, sumada a otra que ahora les voy a comentar, tiene una profunda significación, porque es romper con un sistema, un modelo de organización judicial que tiene su origen, su genealogía prácticamente en la época medieval, y que en el caso de la Argentina nace con la colonia, que es el modelo de una estructura judicial rígida a través de un esquema feudal de juzgado, con un procedimiento totalmente escrito, con un esquema piramidal, burocrático, donde se habla de superior e inferior, cuando en realidad la Constitución Nacional no distingue entre el juez superior y el inferior, sino que distingue competencias. No es más un ministro de la Corte que un juez de primera instancia. Tenemos otra competencia y la posibilidad de revisar, pero esta modificación en la Constitución permitiría, si la Convención lo admite, pensar en una profunda reforma al estilo y un poco al modelo de la reforma procesal penal, que tiene que ver con un modelo de organización judicial mucho más flexible, con colegios de jueces, con jueces que se dediquen solamente a juzgar en audiencia oral y pública, con jueces que no tengan nada que ver con lo que es el gerenciamiento del sistema, es decir, con oficinas de gestión que permitan gerenciar el sistema. Y bueno, esto me parece que es fundamental y trascendental, fundamentalmente para el fuero civil, comercial, laboral, administrativo, incluso para el fuero de familia, porque permite resolver muchos de los problemas que hoy tiene justamente el sistema de justicia no penal.
El sistema de justicia penal tiene sus problemas aún con la reforma, porque las reformas obviamente, como los instrumentos, como un violín, a mí me pueden dar un Stradivarius y me pongo a tocar y me van a tirar con un tomate. Es decir, depende mucho de los protagonistas y muchas veces los buenos modelos se distorsionan por las malas prácticas. Claro. Pero yo siempre digo, no hay que confundir la medicina con la mala praxis, porque si identificamos medicina con mala praxis, tenemos que cerrar los hospitales y cerrar las facultades de medicina. Entonces, a veces lo que hay que tener en cuenta es que los procesos de cambio deben ir necesariamente acompañados de un cambio cultural y de una fuerte capacitación y entrenamiento. Y la otra gran reforma que debería contemplarse y que sí está habilitada por la Constitución es contemplar a nivel de la norma constitucional provincial la participación ciudadana a través del juicio por jurados populares, que no solo debe limitarse a lo penal, sino que debe proyectarse, derivado de una ley, a cualquier otro ámbito del sistema de justicia. Hay muchos temas vinculados a la libertad de expresión, a la discriminación, a problemas de consumo, que deberían ser abordados por un juicio por jurados populares. De hecho, en la provincia de Chaco hay jurados populares para la justicia civil. No quiere decir que todos los juicios se van a hacer por jurados populares, pero además es cumplir con un mandato de la Constitución Nacional que ha pasado inadvertido, incluso para los constitucionalistas, porque nunca escuché a un constitucionalista, ni en clase ni en conferencia, decir que nuestra Constitución Nacional tiene 3 normas referidas al jurado popular. Solo una expresamente para los juicios criminales, pero las otras 2, el artículo 24 y el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, hablan del jurado popular para todo el sistema de justicia, incluido lo no penal. Estas normas han pasado inadvertidas, pero están en la Constitución. Y esto es una forma también de democratizar el Poder Judicial, de poder generar participación del ciudadano en un poder que está exclusiva y excluyentemente monopolizado por los abogados. Y justamente aprovechar esta norma también para dejar en claro que, si bien no todos los juicios pueden hacerse por jurados populares, en aquellos casos en que no haya jurados, que van a ser la mayoría, se implementa el sistema de audiencias públicas y orales, porque ese es el modelo que quiere nuestra Constitución, el de una justicia pública, no el de una justicia secreta, con un juez encerrado en un departamento, con un juez escribiendo, que nadie lo ve, que nadie lo puede controlar, porque el sistema de audiencia además genera necesariamente un mecanismo de control, ya por vía de los ciudadanos, ya por vía del periodismo, un mecanismo de control. Un juez que tiene que estar en una audiencia de cuerpo entero, mirando a la cara a las partes y con gente presente, ya ahí tiene un mecanismo de control de su propio trabajo, de su propia gestión. Y si mañana en las audiencias no van no van ciudadanos, bueno, llevemos a los chicos de los colegios, porque el sistema de audiencias públicas, como el sistema de jurados populares, es una escuela de educación cívica y es una escuela de construcción de ciudadanía y es una forma de que la gente vea, fundamentalmente en la justicia civil. Yo siempre digo algo que me parece importante recalcar. La justicia penal no resuelve conflictos, porque cuando interviene el conflicto estalló. Sí, claro. La justicia penal puede, en el mejor de los casos, satisfacer un deseo natural de venganza que puede tener un ciudadano, puede en última instancia obviamente retribuir la culpabilidad de quien ha cometido un delito y debe hacerse cargo, puede, si es posible, procurar que esa persona el día de mañana pueda reinsertarse en la sociedad, pero el conflicto ya está, nunca lo restituye. La justicia civil, la justicia laboral, sí tienen una gran capacidad y una gran idoneidad para resolver conflictos, pero también para dar mensajes de tolerancia, para dar mensajes de responsabilidad social. Y entonces es importante ver cómo trabajan los jueces civiles, los jueces laborales, y es importante que la ciudadanía se comprometa en ese esquema. Creo que la Constitución
o la reforma hoy nos da una oportunidad y esperemos que no se desaproveche. ¿Considerás que esta reforma, que bueno, entendemos que la Corte en Pleno también fue ahora a la legislatura, ¿considerás que esta reforma va a acercar la justicia a la gente? Porque por ahí, si se da, ¿no? Y si no se da, seguramente se buscarán otro mecanismo, porque entiendo que es el camino según lo que vos estás marcando. Porque por ahí los profesionales del derecho a veces tenemos esa evolución, ¿no? De esa barrera. Y rescato algo que vos recién decías, el juez cercano. El juez cercano y con cara y con cuerpo, ¿no? Saber quién es el que está jugando ahí, porque creo que ya es inviable pensar en no conocer la figura del juez, ¿no? Sí. Creo que ya es inviable esto, ¿no? ¿Considerás que esto va a ser un paso más cercano, digamos? Porque sí, por ahí la justicia está muy visible en esos puntos, ¿no? Para la sociedad hablo. Bueno, la justicia, como cualquier otra organización, hay muchas, tiene que abrir... cuando asumió el Papa Francisco dijo que la Iglesia debía abrir las ventanas y las puertas de la Iglesia para que entrara aire fresco desde afuera y evitar que nos contamináramos con el aire de nuestra propia atmósfera. Desde ya que la justicia necesita no solo generar más acceso, facilitar el acceso, sino lograr una justicia cercana a la gente. Y estos mecanismos son todos mecanismos que permiten justamente en alguna medida satisfacer esa demanda social y acercar a la gente a la justicia. Pero bueno, son muchas las ventajas de una reforma de esta naturaleza. Romper estructuras rígidas le resuelve a los abogados un montón de problemas. Claro. Ustedes saben que mañana pide licencia a un juez por enfermedad y ese juzgado quedó... Si yo tengo un colegio de jueces flexibles, siempre tengo un juez que va a atender mi caso, mi asunto. Pero también, por fuera de la Constitución, nosotros, por lo menos yo a título personal y algunos colegas también lo comparten, tenemos, digamos, proyectos para avanzar en el sentido de profundizar el acercamiento de la justicia a la gente, en el sentido de posibilitar una mayor participación ciudadana. Creo que aquí la innovación tecnológica es fundamental, avanzar hacia un sistema tecnológico que le permita, por ejemplo, de código abierto, que le permita, por ejemplo, a cualquier ciudadano acceder a la información del Poder Judicial, que le permita sin ningún permiso a cualquier ciudadano acceder a una audiencia de una materia civil o de una materia penal, cosa posible y que existe con absoluta seguridad, que le permita a cualquier ciudadano poder acceder a la información en tiempo real de los datos y de la producción de la justicia. Es una forma de acercar y también es una forma de generar un mecanismo de control de gestión que hoy tanto preocupa a la política. Los poderes del Estado tienen que ser controlados, tiene que haber controles recíprocos, tiene que haber equilibrio. Lo que no tiene que haber es sometimiento. Claro. No puede usarse el control como un pretexto para condicionar el funcionamiento de un poder del Estado, porque los poderes del Estado son independientes. Y acá una crítica a la legislatura, cuando la legislatura sanciona una ley donde se atribuye la potestad disciplinaria sobre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública. Lejos de ser un control, esto evidentemente afecta y lesiona severamente la independencia y la objetividad con la que debe trabajar un fiscal y con la que debe trabajar un defensor. Bueno, creo que la Constitución también va a ser una oportunidad para poder resolver esta cuestión y obviamente por vía de la reforma constitucional dejar sin efecto esta legislación, esta ley que está vigente actualmente en la provincia de Santa Fe. Clarísimo. Ahí en lo que comentaste recién diste pie para otro de los grandes temas asociados a la reforma de la Constitución y al Poder Judicial, que tiene que ver con el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Servicio Público de la Defensa, que quizás son los organismos que socialmente están más bajo la lupa del control social. Por esto, todo lo que vos acabas de mencionar, la gente conoce la cara de los fiscales, la cara de los defensores penales, la cara de los jueces y las juezas penales,
pero no conoce la cara de una jueza o un juez laboral, no conoce la cara prácticamente de un juez o jueza civil y comercial, de un camarista. Entonces, en esto... O de un ministro de la Corte, que algunos son más conocidos, menos conocidos. Nosotros también tenemos que avanzar hacia un sistema y empezar a implementar, de hecho se sancionó una ley en la legislatura, las audiencias públicas en la Corte. Hay que empezar por arriba. Y estamos trabajando en eso y ya hemos dispuesto, en un caso muy reciente, una audiencia pública, que seguramente van a tomar conocimiento, elaboramos un protocolo y hemos dispuesto una audiencia pública. Pero es cierto que hay que avanzar hacia ese tipo de modelo. Y respecto del Ministerio Público y del Servicio Público de la Defensa, bueno, hay una gran discusión sobre su ubicación institucional. Yo creo que deben ser organismos autónomos, independientes de los otros poderes del Estado. La gente habla de un organismo, habla de extrapoder. Bueno, si le gusta hablar de extrapoder, llamémoslo extrapoder. Las universidades públicas son autónomas y no por eso son un cuarto poder. Lo que estamos refiriendo, porque obviamente hay un conjunto de normas que atraviesan transversalmente a los poderes del Estado y a las distintas funciones de los poderes del Estado. Pero lo que sí hay que marcar, cualquiera sea la palabra que se utilice, que deben tratarse, bueno, la propuesta de la ley que habilita habla de un ministerio público con dos cabezas, ¿no? El Servicio Público y el Ministerio Público de la Acusación. Yo creo que no es aconsejable, creo que debe haber dos organismos independientes, Ministerio Público de la Acusación, Servicio Público Provincial de la Defensa, con autarquía, con autonomía, con independencia de los otros poderes del Estado y obviamente posición minoritaria tal vez, tampoco me parece que van a estar ubicados dentro del Poder Judicial. Hay ciertos resquemores de que puedan perder a lo mejor algunas cuestiones vinculadas a lo que tienen que ver con los salarios, etcétera, del Poder Judicial, pero eso se resuelve. Digo, hablo para la gente, los empleados, etcétera. Son cuestiones que no pueden, digamos, neutralizar un diseño institucional y son cuestiones absolutamente, digamos, sin ninguna posibilidad de no ser resuelta. Pero creo que tampoco deben estar dentro del Poder Judicial, porque si bien nosotros hoy en día están, por la Constitución del 62, el Ministerio Público, el Servicio de la Defensa tienen autonomía, pero están ubicados dentro del Poder Judicial. Y si bien el Poder Judicial nunca ha interferido ni en el diseño de la política de persecución penal de un Ministerio Público de la Acusación, ni en las políticas que define la defensa pública, sí a veces se generan inconvenientes de segundo nivel porque hay una serie de trámites, de cuestiones que tienen que ver con designaciones, etcétera, que necesariamente deben pasar como una suerte de pasamanos por la Corte de Justicia, y eso no solo es mi opinión personal, no solo nos lleva a nosotros un tiempo, digamos, que debemos invertir, sino que además realmente complica y demora soluciones que a veces tanto el Ministerio Público de la Acusación como la Defensa necesitan que sean atendidas en un tiempo más corto. En ese momento, quizás cuando se diseñó, se pensó en esa posibilidad que claramente quedó abierto a volver a rediseñar. Lo que pasa es que cuando se sancionaron las leyes en la época del gobierno del doctor Wiener, el problema cuál era, que en la Constitución provincial, que ahora se va a reformar, el Ministerio Público y la Defensa estaban dentro del Poder Judicial y por ley yo no podía modificar eso. De cualquier forma se crearon dos estructuras autónomas con autarquía y no hubo dificultades en el funcionamiento de lo que es la política sustancial que debe llevar a cabo estos organismos, pero sí hubo algunos inconvenientes de tipo burocrático en lo que es la tramitación de cuestiones que tienen que ver con designaciones, con aprobaciones de determinadas cuestiones, con el tema del personal, con adherir a algunas reglamentaciones propias del Poder Judicial, o sea, de lo que sería la estructura del Poder Judicial, y que bueno, al tener plena autonomía ya en la Constitución, les permitiría al Ministerio Público y a la Defensa darse sus propios reglamentos y poder manejarse con un poco más de celeridad en cuestiones de tipo administrativo. Ahí, ¿no? Y ahora lo conversábamos también antes de venir, el tema del servicio público de la defensa,
Los abogados, por supuesto que integramos el fuero, lo observamos, ni hablar, porque también se trata de nuestra labor, ¿no? Yo creo que una constitución sin abogados, y creo que podés coincidir en esto también, una constitución sin abogados no es tampoco viable, digamos, no, sin la participación de los colegas y las colegas en este diseño institucional. En esta cuestión del servicio público de la defensa, ¿no? ¿Considerás que su actuación y su ámbito de desarrollo debe ser subsidiario a la actuación de los colegas en relación a las causas, ¿no?, en las que participa el abogado, en la actuación quizás más de letra fina, ¿no?, de diseño del servicio público de la defensa, en términos personales, por supuesto, te pregunto, y por tu trayectoria como abogado? No, la defensa pública tiene necesariamente que existir, fundamentalmente para los casos, en esto hay que tener un poco de cuidado, para los casos en donde realmente una persona que está sospechada, perseguida o investigada no tiene capacidad económica para poder asistir o contar con la asistencia de un abogado particular. Pero ahí hay que ser muy rigurosos. O sea, el servicio público de la defensa no puede ser un servicio abierto a cualquiera que quiera tener un defensor público, sino que como justamente se trata de un servicio público, tiene que contemplar los casos de las personas, digamos, más vulneradas, que no tienen capacidad de poder ejercer a lo mejor adecuadamente su derecho de defensa porque no tienen capacidad económica. Claro. Y también hay que pensar y discutir, pero yo no sé si esto es una cuestión que deba estar en una constitución, de qué modo integrar también el trabajo de la defensa privada y la posibilidad de reforzar y de contar, digamos, con la asistencia de los abogados matriculados, de los abogados de la profesión, que puedan también dar cobertura con retribución, obviamente, a eventualmente la demanda, porque vamos a ser sinceros, esperemos que esto se modifique, que esto cambie. Nuestra provincia y nuestra ciudad en el último año y medio afortunadamente ha descendido bastante, pero seguimos teniendo un nivel de conflictividad penal muy alto. Yo les voy a dar un solo caso. El 60% de los recursos que entran a la Corte de Justicia Provincial son penales. O sea, fíjense, lo desconocía totalmente. El porcentaje. Estamos hablando de recursos de inconstitucionalidad, o sea, algo casi excepcional. 60% de los recursos que entran a la Corte son penales, después viene lo laboral. Claramente es algo que hay que revisar. No, un tema que me preocupa, llegan muy pocos casos de familia, a pesar de que por fuera de lo penal, el fuero con mayor cantidad de carga de trabajo es el fuero de familia. Sí, no hay duda. Tiene que ver esto probablemente con el hecho de que hasta hace poco, yo nunca estuve de acuerdo, teníamos tribunales colegiados, sí, de instancia única, con un recurso muy limitado, sí, que en verdad era un poco una simulación, porque el juez de trámite se convertía en un juez unipersonal. Sí, lo vivimos. No había tribunal colegiado y además al abogado le limitaban el recurso. Entonces es probable que... Tampoco se llegaba siempre al pleno. No se llegaba al pleno, porque era un recurso extraordinario, digamos, y normalmente, en general, el pleno, por lo menos estadísticamente, yo no recuerdo caso, incluso en la profesión, de que el pleno haya dejado sin efecto o dicho otra cosa. De modo que, bueno, esta es la situación, y vuelvo a repetir, el problema penal es un problema complejo, y no solo cualitativamente, sino en términos cuantitativos, hoy representa la mayor carga de trabajo del Poder Judicial de la provincia. Daniel, ¿vos crees que con la reciente instrumentación y una gran deuda que se ha saldado también histórica en materia penal por el juicio por jurados, vos crees que esta reciente instrumentación a largo plazo va a traer un poco de alivio a esto que vos decís? No sé, yo creo que lo que va a traer alivio... A ver, el juicio por jurados populares, en la medida en que lo podamos ampliar incluso a otros delitos, bienvenido sea. Para eso es necesario
mucha capacitación y es necesario también desarrollar mucho lo que tiene que ver con la gestión. No es sencillo, con la gestión de lo que son los juicios por jurados populares, porque hay cuestiones que son muy innovadoras, la audiencia de selección de jurado, todo el mecanismo previsto. Bueno, esto requiere de mucha entrenamiento y capacitación para los operadores de las oficinas de gestión, obviamente también para la abogacía. El juicio por jurado popular es un gran antídoto a las malas prácticas. ¿Por qué? Porque los abogados van a tener que acostumbrarse, la defensa pública, el abogado particular, los fiscales, a que van a tener que ir con el caso estratégicamente construido a la audiencia preliminar, a la audiencia de admisibilidad de prueba y a la audiencia de selección de jurados. Yo ya tengo que tener definida la estrategia, si no, ¿y esto qué va a permitir? Va a permitir lo que pasó en este primer juicio que tuvimos, que al juicio propiamente dicho, donde el jurado es el juez de los hechos y hay un juez técnico que es el juez del derecho, al juicio llegue la mejor información, llegue la mejor evidencia, llegue prueba de buena calidad. Y cuando en un juicio uno tiene información de buena calidad, el resultado va a ser de buena calidad. Cuando en un juicio uno tiene información de mala calidad, el resultado seguramente va a ser de mala calidad. Y bueno, el funcionamiento del jurado en esta primera experiencia creo que fue Reconquista. San Cristóbal, perdón, fue realmente notable. Notable además por el nivel de responsabilidad y de compromiso con que el ciudadano, las ciudadanas, asumieron el rol de jueces del caso. ¿Qué es lo que además los que nos hemos dedicado a estudiar la cuestión del jurado sabemos? ¿Por qué? Porque en los países juradistas se produce mucha información, investigación empírica sobre el funcionamiento de los jurados. Y todas las investigaciones empíricas, no abstractas, no normativas, sino empíricas, que tienen que ver con cantidades de juicios por jurados, indican que los mismos ciudadanos que le ponían un micrófono un periodista y decían hay que matarlos a todos, sí, entraban a la sala de audiencia como jueces y cambiaban radicalmente su posición y asumían ese rol con una responsabilidad que no sé si a veces la tienen algunos jueces técnicos. Por lo tanto, yo que en otros tiempos era antijuradista, cuando empecé a estudiar mucho la cuestión, hoy soy un defensor acérrimo y por eso incluso creo que hay que extenderlo también a otros fueros que no sean solo el penal. Bien, clarísimo. Dos preguntas que me quedaron antes de pasar a la gestión, porque entenderás que los colegas te aprovecharemos en esta instancia, digamos, también para informarnos y, ¿por qué no pensar juntos algunas mejoras que podemos llegar a realizar en los fueros? Daniel, el tema de la ampliación de miembros de la Corte, tus pares, ¿no? Esta ampliación, ¿consideras que hay que seguirlo haciendo? ¿Hay que ampliar a más jueces, miembros de la Corte? Hoy, ¿cómo consideras que está en el número? No, la Corte, la Corte tiene un trabajo controlable en términos jurisdiccionales. Es una Corte que en verdad está al día, tiene muy poco atraso, no tiene prácticamente atraso, y sí tenía un inconveniente muy grande, que era una Corte par de 6 miembros, lo cual generaba esta cuestión que nunca los abogados cuestionaron, de que frente a un empate 3-3 se integraba la Corte con un camarista, que es alguien que naturalmente no es un ministro de la Corte. Y además con un segundo inconveniente, hubo dos casos que yo recuerdo de mucho impacto. Uno tenía que ver con el tema de la procreación asistida y las obras sociales, y la Corte falla 3-3, se sortea un camarista de Santa Fe y define el caso en un sentido. Pasa un año, se vuelve a prender un caso idéntico, la Corte sigue 3-3, se sortea un camarista y tocó un camarista de Rosario, que no sé si no fue el doctor Ariza, creo que fue el doctor Ariza, y resolvió en un sentido contrario. Es decir, que la Corte tiene dos precedentes encontrados, de modo que la ampliación a 7 me parece un número razonable. Hay que procurar, eventualmente todos en algún momento nos vamos a ir de la Corte, procurar la paridad de género, porque hoy hay una sola
la doctora Margarita Zabalza, que justamente se fue la doctora Astaldi, que era la única integrante de la Corte, y ahora está la doctora Zabalza, de modo que en la medida en que el día de mañana se vayan produciendo vacantes, habrá que tener en cuenta, porque no solo está en la ley que lo regula, sino que seguramente va a surgir en la Constitución provincial, pero sí quiero pasar un mensaje, digresión, porque tiene que ver con un problema institucional grave de la Argentina. Lo que no puede aceptarse es que haya una Corte Suprema de Justicia a nivel nacional con 3 miembros. Eso es lisa y llanamente un disparate institucional que le está generando a la Argentina consecuencias muy graves. ¿Por qué? Porque primero es casi una sala de una Cámara Civil. Es la Corte más chica del mundo occidental. Es la Corte más chica de la República Argentina. No hay provincia que tenga una Corte de 3 miembros. Y además tiene una concentración de poder tremendo. No solo porque tiene el control de constitucionalidad de las leyes, sino que por vía pretoriana, en un caso que podía justificarlo, inventó la doctrina de la arbitrariedad, y hoy el 96% de los casos de la Corte Nacional son por arbitrariedad, de modo que tienen la facultad de revisar la sentencia de cualquier juez, de cualquier tribunal, de cualquier fuero, de todo el territorio del país. Además tiene el gobierno del Poder Judicial de la Nación, y además ahora tiene la presidencia del Consejo de la Magistratura. Todo eso en 3 personas. Entonces, si eso no es concentración antirrepublicana de poder, bueno, que alguien venga y me lo explique. Y aprovechando esta pregunta, paso también este mensaje, porque me parece que es un tema que también tiene impacto, porque la justicia federal, de la cual los gobiernos locales hablan muy poco, tiene mucha importancia en lo local, porque las cuestiones previsionales, fundamentalmente el narcotráfico a nivel de escala, la evasión agravada, el contrabando agravado, el lavado de dinero, son delitos de competencia federal, pero ocurren aquí, en nuestro territorio, y por lo tanto no nos podemos ocupar nosotros. Si la justicia federal fuera suprimida y nos pasan los recursos, no tenemos problema en ocuparnos. Pero entre tanto, digo porque muchos gobiernos locales pareciera que no existiera la justicia federal, no se habla de la justicia federal. No, la justicia federal es muy importante y debemos hablar de la justicia federal, porque tiene que ver con los problemas de todos los días de las y los ciudadanos que habitamos la provincia de Santa Fe, que habitan la provincia de Córdoba, que habitan la provincia de Jujuy, y bueno, después estarán lo de la justicia más comprometida, que es la justicia de Comodoro Pi, por la incidencia que tiene en la resolución de cuestiones a veces de mucha trascendencia política, ¿no? Sí, sumamente importante esto que resaltás, porque es verdad que hablamos poco, los abogados también hablamos poco de la justicia federal en su mayoría, ¿no? Así que la verdad que es algo que deberíamos revisarlo en concreto, ¿no? En concreto y quizás también en conjunto, ¿por qué no? Y yo te doy un dato muy breve. Sí, no sé sí, si claro, tiempo. claro. El gobierno nacional quiere implementar el acusatorio en Comodoro Pi. Los jueces obviamente se resisten. Esta resistencia es histórica porque en su momento, durante el gobierno de Cristina Kirchner, sobre el final se había dispuesto que se iba a implementar en todo el país. Después viene el gobierno de Macri. Frente a la resistencia, el ministro de Justicia tuvo que disponer una implementación progresiva, empezando por Salta, Jujuy. Este gobierno apuró un poco más, implementó por los problemas que teníamos nosotros aquí en Rosario, creo que está en Mendoza, va a Comodoro Pi y sigue la resistencia. Bueno, yo quiero que la gente sepa, un juez de primera instancia de Comodoro Pi tiene entre 50, 60 y 70 empleados. Claro. Ahora, un sistema acusatorio no requiere que un juez tenga empleados, de modo que tienen recursos suficientes con esos empleados para poder potenciar las oficinas de gestión, las fiscalías, las defensorías, etcétera, que es donde sí debe haber recursos. Nuestro colegio de jueces en Rosario tiene solamente, para 34 jueces, aunque ahora hay 5 vacantes, tiene solamente 6 empleados de apoyatura para buscar jurisprudencia, etcétera, etcétera, porque el problema que parece que no entienden en la justicia federal
es que el juez está solamente para ir a una audiencia pública, escuchar a las partes y resolver. El juez ya no tiene ninguna de las otras funciones que tenía en el sistema anterior. No necesita sumariante porque tampoco investiga. No necesita quien le escriba nada porque no hay papeles. Entonces, digo, también hablemos de la justicia federal, Sí. porque es una justicia importante y porque no es que aborda problemas que están fuera de Rosario o fuera de Santa Fe o de Reconquista. Cuestiones que suceden acá, que nos suceden en la provincia. Exactamente. La segunda pregunta y Tenemos la ahí- hidrovía acá, o sea que... ni hablar del curso de la hidrovía. La segunda pregunta que me había quedado era en relación al Consejo de la Magistratura Provincial. Quisiéramos saber tu opinión en relación a eso, ya que en este debate de la reforma también es un tema que los abogados también bregamos por la implementación efectiva de un Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, yo tengo una posición muy particular. Afortunadamente tengo muy poco consenso. Lamentablemente tengo muy poco consenso. Porque una constitución, digamos, el mayor grado de legitimidad de una constitución es que logra alcanzar el mayor grado de consenso posible. Sería horrible que una constitución sea escrita por una mayoría. Paradojalmente yo en esto tengo muy poco consenso, más allá de que me acompaña mi colega del Departamento de Derecho Penal, el doctor Hilar Rescondo, y muchos integrantes del departamento, porque también han hecho la propuesta por el Departamento de Derecho Penal, aunque hay otros colegas, profesores que no. Pero mi propuesta es muy contundente. Yo estoy en contra de los consejos de la magistratura. El fracaso operativo de los consejos a lo largo y a lo ancho del país es, diría, casi superior a un 90%. El caso paradigmático del Consejo Nacional de la Magistratura, que verdaderamente es algo increíble, se ha convertido en una burocracia elefantiásica, con una asistencia o con una cobertura presupuestaria enorme, promedio de los concursos 6 a 7 años, comisión de disciplina prácticamente no funciona porque según las leyes y según los equilibrios políticos, trabajan cuando está el juez y hay más de 200 jueces federales denunciados. A los pocos días caducan, no sé cuántos días son o cuántos meses, caducan las denuncias. Hay hechos muy graves. Hay casos que sí, son inevitables y de pronto se toma una decisión, pero no han funcionado bien. Entonces lo que yo digo es que la Constitución debe definir un método, no un órgano. Porque los órganos tienen tendencia a burocratizarse, a ampliarse en términos de presupuesto y además son fácilmente cooptables por el poder político. Yo tengo un consejo de la magistratura integrado, supongamos, por abogados, 2 jueces. ¿Y esos 2 jueces de qué trabajan? ¿De jueces o de consejeros? Que es lo que pasa en muchos consejos de la magistratura. Entonces, yo propongo designar un método. Los jueces, los fiscales, los defensores se eligen por concurso de oposición antecedentes, llevados a cabo por tribunales no permanentes que se convocan una vez al año para tomar un concurso en todos los fueros. Ese tribunal está integrado por representantes de la abogacía, representantes de la universidad, representantes de la magistratura y de la sociedad civil. Los convoca la Secretaría de Justicia, esto lo reglamenta una ley, ¿no? Uh-huh. Los convoca la Secretaría de Justicia. Todos los años este tribunal, que no es siempre el mismo, son distintos y que no cuesta nada, es gratuito, toma un concurso de oposición y antecedente. La ley debe también regular el método, la forma en que se eligen estos estamentos y el método de evaluación, que no puede limitarse a un caso, ¿no? Se forma una lista anticipada, el gobernador elige obligatoriamente de una terna vinculante y durante un año esa lista tiene vigencia, con lo cual me resuelve el problema de las vacantes, porque yo puedo ir cubriendo las vacantes que se producen, titularizando con el orden de mérito por encima de un determinado puntaje. Y al año siguiente se constituye un nuevo tribunal con otro abogado, con otro profesor, con otro representante y vuelve a tomar el examen. Este método, que no incluye diputados, senadores ni al Ejecutivo, ¿por qué no los incluye? Porque el Ejecutivo tiene una función decisiva y una posibilidad decisiva frente a un poder no representativo como es el judicial. Del momento que el gobernador tiene la discrecionalidad de elegir entre 3.
y la legislatura interviene aprobando o rechazando el pliego. Por lo tanto, verdaderamente que tengan mayor intervención no tiene ningún sentido. Y el método que permite a las ciudadanas y ciudadanos de Santa Fe, paso la propaganda, costo cero. No se paga un peso. No hay ninguna estructura, no hay ningún sueldo, no necesito empleados. ¿Por qué? Porque la ley que debe reglamentar que esos concursos anuales se llevan a cabo en el ámbito del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación o de la Defensa. Las tres instituciones tenemos espacio físico, recurso tecnológico, computadoras, para que se materialicen, sin ninguna incidencia, se materialicen y se lleven a cabo allí los concursos. Convoca Secretaría de Justicia, la ley establece el mecanismo de selección del abogado, el juez, fiscal, defensor, el académico, establece que se van a realizar materialmente para juez en tal lado, para fiscal en tal lado, para fiscal en tal lado, y no hay costo alguno. Y esto garantiza, además establece un mecanismo obviamente de evaluación que garantice la mayor idoneidad y la mayor ética democrática, digamos, que debe tener un magistrado, un fiscal o un defensor. Daniel, ¿algo más? Porque bueno, tenemos que ir cerrando, pero es un tema que no lo podemos dejar y que viene obviamente de la mano de lo que vos acabas de mencionar. Actualmente tenemos un enorme problema que atraviesa a la ciudadanía en general, arrancando obviamente en el Poder Judicial, que es el tema de las vacantes, ¿no? Y el gran problema que lleva los juicios parados, las sentencias en expectativa, las audiencias en el súper largo plazo, los jueces que están en actividad recargados de tareas, bueno, miles de cuestiones y la falta de respuesta a la ciudadanía, que es a quien nosotros como abogados y abogadas de la matrícula debemos nuestro trabajo porque son quienes nos contratan, y el Poder Judicial es quien está obligado a darle una respuesta. ¿Qué nos podés decir en relación a esto? Porque sabemos, bueno, a lo largo del ancho de la provincia, todos los fueros, desde los comunitarios hasta las cámaras, primera instancia. Les puedo decir 3-4 cuestiones me parece importantes. En primer lugar, esta es una responsabilidad excluyente precisamente del Consejo de la Magistratura Provincial. Nosotros tenemos los cargos creados presupuestariamente por el Poder Político. El Poder Judicial de Santa Fe no tiene contratos. A diferencia de la Justicia Federal o de otros poderes judiciales, nosotros no creamos cargos, no podemos, no tenemos, y dependemos de los que crea la política. Si la política crea un juzgado en un lugar de la provincia que no tiene trabajo, no es responsabilidad nuestra. Hoy llegamos a una situación extrema porque hay cerca de 97, 100 vacantes, va a haber próximamente, sobre un total de 360 jueces. Porque cuidado que Santa Fe tiene un poder judicial relativamente, digamos, en términos de relación, cantidad de jueces por cantidad de ciudadanos, estamos últimos en el ranking, elaborado por la Corte Nacional. De modo que es una cantidad de vacantes importante. Yo estoy de acuerdo en que uno pueda tener un orden de jerarquía para la cobertura de vacantes. ¿Por qué? Porque precisamente porque hubo situaciones en donde se crearon juzgados o cargos que no eran necesarios por la carga de trabajo. Yo puedo entender que desde el Consejo de la Magistratura o desde la política no haya una gran preocupación por atender esa cobertura. Lo entiendo perfectamente. Ahora, lo que yo no puedo es no dejar de atender aquellos casos críticos. Rosario está entre ellos, Reconquista también, hay muchos lugares de la provincia, Santa Fe también, aquellos casos críticos donde existe una tremenda carga de trabajo, los abogados y la ciudadanía y los clientes que representan y los intereses de la ciudadanía se ven afectados, y allí sí hay que dar una respuesta muy rápida. Lo último que quiero decir es que no quiero generar una falsa expectativa, pero afortunadamente, tal vez es altamente probable que la semana que viene se envíen a la legislatura muchísimos pliegos. Nosotros estábamos preocupados porque la Convención Constituyente a veces paraliza la actividad, y además porque según como salga la Constitución,
uno podría plantearse, che, con los concursos que se hicieron, ¿qué va a pasar? Bueno, en principio creo que la gente que tiene la responsabilidad de justicia en la provincia ha tomado nota de esta situación y es probable, esperemos, que en el curso de los próximos días haya una muy buena noticia para la abogacía santafesina Sí. y se remita a la legislatura una enorme cantidad de pliegos que va a permitir cubrir muchísimas vacantes. Así que seguramente hermosa noticia. La verdad que hermosa noticia para los abogados que ejercemos, digamos, en los distintos foros, porque nos preocupa mucho y nos ocupa y sobre todo por ahí a los que participamos de alguna que otra función gremial, digamos, nos ocupa y nos preocupa. Y entonces es re importante saber que se está atendiendo más allá de la militancia, que uno lo haga, digamos, con el convencimiento de cada lugar, ¿no? Hubo el problema que hubo un cambio de gobierno, hubo algunos, si se quiere, cortocircuitos en el primer año de gestión, pero bueno, siempre hubo, digamos, respetuosamente y en función de la necesaria actividad coordinada de los poderes, pero siempre hubo reclamos permanentes de cobertura de vacante, incluso de la Federación de Colegios de Abogados, sí, claro, de los colegios de abogados, de los colegios de magistrados y obviamente de la Corte. Hoy, afortunadamente, hemos llegado a un punto en donde probablemente tengamos una muy buena noticia. Una cuestión doméstica que no la puedo dejar pasar, Noelia, que hablamos del CIFE. Una cuestión doméstica que todos los colegas y los que van a ser colegas se van a amigar con esta palabra que es el CIFE. Doctor, ¿alguna modificación, mejora que planeen desde la Corte que nos quiera llegar a compartir sobre el funcionamiento del CIFE? La verdad que lo celebraríamos, no vamos a puntualizar porque también es una cuestión de tiempo y tu agenda que sabemos que es muy completa. ¿Algo que nos quieras decir al respecto? Porque estamos confiados que puede haber una buena noticia. Muy rápidamente, en su momento yo no integraba la Corte, pero el CIFE fue un sistema, digamos, que fue toda una innovación y una vanguardia en el contexto argentino, pero obviamente la tecnología hoy avanza a pasos agigantados y a veces es necesario tomar una decisión estratégica porque el que empezó primero terminó quedando último. Entonces el CIFE es un sistema que necesita ser revisado completamente. Obviamente hay que mantenerlo, hay que tratar de que siga funcionando, porque esto es como un avión donde uno no puede cambiarse de un avión a otro en pleno vuelo, pero lo que estamos evaluando eventualmente en la Corte es un cambio, digamos, estratégico y radical hacia un sistema mucho más dinámico, hacia un sistema que pueda producir información en tiempo real, hacia un sistema de código abierto, hacia un sistema que va a terminar redundando fundamentalmente en una mucho mejor posibilidad de trabajo de los abogados, también fundamentalmente de los operadores del sistema de justicia, que hoy el CIFE los complica bastante, y además en algo muy importante que es la producción de información como base para la toma de decisiones. En paralelo a esta discusión y a esta cuestión que tiene que ver con el CIFE, ya hemos logrado sí avanzar en materia penal. La situación estaba muy precarizada en términos informáticos. Ellos tenían un sistema, el sistema Neoris, que fue desarrollado en no más de un 20-30%. Verdaderamente es un milagro que haya funcionado el sistema de justicia penal con tal precarización desde el punto de vista informático, y ya estamos trabajando pero realmente a full en función de un convenio que firmamos con la provincia de Tucumán en la implementación de un sistema de gestión, de gerenciamiento, de gestión de audiencia, de producción de información, de integración entre las distintas patas del sistema penal, fiscales, defensores, oficinas de gestión, colegios de jueces, que verdaderamente va a representar un avance significativo porque estamos hablando de tecnología prácticamente de última generación. Y esto es una buena noticia también para la abogacía. Calculamos que sobre fin de año vamos a tener ya funcionando este nuevo sistema, que lo van a poder ver. El presidente del Colegio de Abogados de Rosario tiene referencias, conoce. Nosotros en su momento, en el 2023, cuando yo fui presidente, generé muchas reuniones con la gente de Tucumán, con participación de los colegios de abogados, colegios de magistrados, con el gremio. Y bueno, va a estar arrancando en la ciudad de San Lorenzo, en el Fuero Penal de San Lorenzo,
calculamos que, y esperemos, con la inauguración del nuevo edificio de tribunales en San Lorenzo sobre fines de este año 2025, y bueno, el año que viene ya lo iremos extendiendo hacia el resto de la provincia. Así que buenas noticias para los colegas también. Bueno, claramente el CIFE va a tener modificaciones y abarcará todos los fueros. Ni hablar que es muy buena noticia. Daniel, para cerrar, siempre nos gusta despedir el episodio con un mensaje de nuestro invitado o nuestra invitada para los colegas y las colegas, la comunidad de juris que nos escuche, que nos sigue. Y en este caso particular, teniendo en cuenta todo lo que hablamos y considerando que vos, antes de ser ministro, fuiste muchos años abogado penalista. Si querés dejar un mensaje. Hice de todo. Y en los últimos años, en los últimos 15 años, nada más que penal, pero 15 años. Jovencito. Y se probaste, experimentaste. Jovencito era somos clínico, como, sí, exactamente eso te iba a decir. Uno es multifuero hasta que se puede el mensaje, orientar. A ver, yo sé que la abogacía está atravesando un momento muy difícil, muy complicado, porque este mundo globalizado, que se caracteriza por un nivel de concentración no solo económica, prácticamente hasta en los niveles profesionales hay concentración, y esto obviamente hace muy difícil el trabajo profesional. Yo no vengo de familia de abogados, empecé de cero, eran otras épocas, con un estudio en Castrobarro y en la zona sur de Rosario, y entiendo el momento que está atravesando la abogacía, pero el mensaje es un mensaje optimista. Yo creo que hay 2 o 3 cuestiones que deben marcar y que van como mensaje para los jóvenes abogados. Hay que amar mucho esta profesión. Esta es una profesión extraordinaria. Esta es una profesión de solidaridad. Esta es una profesión que contribuye a la convivencia y al funcionamiento, digamos, de una sociedad democrática, y por lo tanto el abogado tiene que estar muy comprometido, porque tiene una función social importantísima, de mucha relevancia. Tiene que sentirse orgulloso de haber obtenido el título, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para tratar de poder, obviamente también, porque todos necesitamos tener nuestros recursos, poder vivir adecuada y dignamente, y fundamentalmente creo que el abogado no debe olvidar algo que, miren, el mentor, el cultor de lo que es la dogmática jurídica fue Rudolf von Heering. Luego de inventar este método tan bien elaborado, tan fino, como fue la dogmática, Heering escribió un libro que se llama La lucha por el derecho. Y allí dijo: el derecho es lucha. Y creo que los abogados tienen que tener siempre en cuenta esta propuesta, esta proposición, ¿no? El derecho es lucha permanente, y me parece que fundamentalmente en un momento como el que estamos viviendo, hoy más que nunca hace falta, digamos, recordar esas palabras y tener siempre, bueno, esperanza, tener optimismo. Es una profesión que a veces, con la dinámica de la vida, de pronto tenés un asunto importante, eso te permite poder avanzar, poder crecer, de modo que este es el mensaje que les puedo dejar, y siempre a disposición. Yo sigo ejerciendo la docencia, me gusta mucho trabajar con la gente joven, y bueno, siempre les digo, dejo mi correo electrónico herbetadaniel@gmail.com, porque cualquier consulta, cualquier duda, cualquier asistencia que uno le pueda dar a esta altura de la vida, obviamente que estamos siempre a disposición. Creo que de eso se trata, ¿no? Esta profesión también, ¿no? Creo que de eso se trata, de la cercanía y de empatizar y de trabajar también en conjunto, ¿no? Para mejorarla, porque hoy uno está, mañana no está y otros siguen, y es un poco el legado, digamos, que todos podemos seguir. Gracias, Daniel. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos, un gusto. Muy lindo, muy lindo poder estar aquí con ustedes. Colegas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega de Juris al Paso. Hoy nos acompañó el doctor Daniel Herbeta. Nos vemos la próxima.